¿Y si tendremos que llamar a medicina interna o a nefrología? Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario en medicina materno-fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de la falla renal en preeclampsia. Empecemos por decir que la falla renal en preeclampsia es la tercera complicación más frecuente en las pacientes con preeclampsia severa. Antes de ella, en orden de frecuencia, se encuentran las alteraciones hematológicas, seguida de la disfunción pulmonar, el edema pulmonar y por último pues tenemos la falla renal. Es importante entender que si nosotros logramos conocer los mecanismos fisiopatológicos que se proponen, dan origen a la falla renal, podemos tomar medidas tempranas, oportunas, encaminadas en cambiar el curso de la enfermedad y evitar que una paciente llegue a tener una disfunción renal importante que requiera diálisis. Teniendo esto presente, vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos propuestos. Primero, la vasoconstricción de la arteriola renal aferente. Esta vasoconstricción de la arteriola renal aferente es favorecida por la estimulación del aparato yuxtaglomerular que sensa una hipovolemia relativa. Recordemos que las pacientes preeclámpticas se caracterizan por estar con líquidos abundantes, están llenas de agua, pero este líquido no se encuentra en el espacio intravascular, se encuentra en el espacio intersticial. Esto es favorecido por una disminución de la presión coloidosmótica de las pacientes preeclámpticas en el espacio intravascular y porque aumenta la permeabilidad vascular del endotelio. Estas dos características son propias de la preeclampsia. El efecto neto entonces es que se produce una vasoconstricción de la arteriola renal aferente para tratar de mantener ante una hipovolemia relativa una presión de perfusión glomerular adecuada. Segundo mecanismo fisiopatológico propuesto. Se conoce hoy en día que la luz del glomérulo se encuentra disminuida en pacientes preeclámpticas. Y básicamente, ¿por qué? Porque resulta que la célula endotelial que tapiza todo el capilar glomerular pasa de ser plana a ser cuboidea. Este fenómeno es descrito desde el punto de vista histológico como la gloméruloendoteliosis propia de la preeclampsia. Entonces, una célula que era plana, al aumentar su diámetro, a ser cuboidea, obviamente disminuye la luz del glomérulo, trayendo como consecuencia que disminuya la cantidad de filtrado a través del glomérulo. Tercer mecanismo fisiopatológico propuesto. Resulta que las pacientes, sobre todo en las pacientes con preeclampsia severa, aquellas que tienen hemólisis microangiopática, es decir, el síndrome Hell, comienzan a tener una cantidad de detritos celulares a nivel del glomérulo, los cuales son depositados en los túbulos colectores. Al depositarse estos detritos celulares en los túbulos colectores, comienzan entre comillas a taparse y aumenta la presión hidrostática en el capilar glomerular, trayendo como consecuencia que disminuya aún más la filtración del glomérulo. Es por eso que la falla renal, si bien es cierto es una forma de preeclampsia severa, se ve con mayor frecuencia en pacientes con síndrome Hell, en donde hay hemólisis microangiopática con grandes detritos celulares depositados en los túbulos colectores. Teniendo en cuenta estos tres mecanismos fisiopatológicos presentes, es importante actuar de manera oportuna para evitar que una paciente termine en una urgencia dialítica. ¿Qué es lo que se propone hoy en día? Ser generoso pero prudente con los líquidos, ¿cierto? Favorecer la administración de vasodilatadores periféricos y la administración de diurético a pequeñas dosis es razonable para ayudar a barrer todos esos detritos celulares y que no se acumulen en los túbulos colectores. Dicho esto, es importante reconocer cuando una paciente que ya comienza a tener una disfunción renal se convierte en una urgencia. ¿Cuándo se convierte en una urgencia? Básicamente cuando comienza a tener hipercalemia, que no es de una fácil corrección con las sustancias polarizantes ni con la inhalación de beta 2, cuando las señoras comienzan a tener una acidosis metabólica importante, cuando comienzan a haber signos de hipervolemia, cuando comienza a haber hipertensión de difícil manejo y en esencia cuando la señora comienza a tener toda una serie de todo el síndrome clínico de falla renal que puede ser incluso comprometer la vida de la paciente.
En estos escenarios, cuando tenemos estos signos clínicos, ya se convierte esto en una urgencia y toca necesariamente acudir a la terapia dialítica. Es claro que la intervención oportuna, como la mencionamos nosotros, va a ayudar a que el curso de la enfermedad se rompa y evitemos que nuestro paciente llegue a una unidad de cuidado intensivo o a una unidad de diálisis. Muchas gracias.